Ok, vamos ahora a ver cómo hacer un circuito básico simulado en Simulink. Para eso tenemos que abrir ya sea desde la tabla de comandos escribiendo Simulink o acá en el panel en la pestaña Home, aquí donde dice Start Simulink. Entonces iniciamos creamos un modelo en blanco y nos vamos a ir a librería. Dentro de librería vamos a ir jalando las herramientas que necesitamos para simular este circuito básico. Entonces aquí en la parte de Simulink tenemos en donde dice Commonly Used Blocks. Vamos a buscar uno que dice Scope. Este lo vamos a necesitar más adelante. Aquí si ven que se traba un poco es porque estoy trabajando en la versión online. Entonces por eso se traba poquito. Y nos vamos a ir a la parte donde está Sim Escape, que es donde encontramos los elementos para simular circuitos eléctricos. Dentro de Sim Escape vamos a encontrar, por ejemplo, aquí donde dice Foundation Library, los que dice Electrical. En Electrical vamos a tener tres partes que son las principales, que son los elementos eléctricos. Aquí vamos a encontrar las resistencias. Vamos a ocupar una tierra para hacer funcionar el circuito, entonces la arrastramos también. Y vamos a usar dos resistencias. Con control R giro una para ir acomodando mi dispositivo. Voy a ampliar un poquito más esto para alcanzarlo a ver mejor. Y de ahí de las partes de elementos eléctricos es todo. En sensores vamos a medir corriente. Entonces me voy a traer un sensor de corriente y vamos a medir voltaje. Me voy a traer un sensor de voltaje también. Y en fuentes eléctricas vamos a agarrar para este ejemplo una fuente de voltaje directa. Ok, hay un elemento también que es necesario. Vamos a ir acá en los común para encontrar el solver, que parece que no está aquí. Entonces, para buscarlo rápidamente, pues lo podemos buscar aquí. Vamos a esperar a que termine de buscar. Para ver dónde está el elemento. Entonces, este que dice Solver Configuration es necesario para que funcione cualquier simulación que vayamos a utilizar. Y el conversor que dice de Simulink APS Converter también es necesario para hacer la lectura tanto de la corriente como del voltaje. Entonces, jalamos esos dos elementos. Una de las formas para buscar es aquí desde este buscador, o lo podemos hacer también. Bueno, vamos a quitar esta búsqueda para que nos aparezcan todos los elementos que tenemos acá. Otra búsqueda rápida, por ejemplo, tengo este que va a ser mi osciloscopio, pero si quiero ver un display, doy un doble clic aquí en la parte en blanco y también me aparece ahí un buscador de bloques. Entonces ahí escribo display y puedo seleccionar la primera opción para que me dé ese bloque. Entonces tenemos esas dos formas. Voy a copiar esos elementos para que quede uno para el de voltaje, para el sensor de voltaje y otro para el sensor de corriente. Y también hago lo mismo para copiar el osciloscopio. Entonces lo que voy a hacer ahorita es ya conectar todos los elementos. Vamos a conectar entonces
la fuente de voltaje de la parte positiva a la resistencia, de la resistencia al sensor de corriente. Como estamos sensando la corriente, tenemos que conectarlo en serie para poder hacer esa lectura. Del otro lado del sensor de corriente lo mandamos a la resistencia y la resistencia la conectamos a la parte negativa de nuestra fuente de voltaje. La tierra tiene que ir entonces a el negativo. El solver también tiene que ir conectado a nuestro circuito. Y para conectar el sensor de voltaje tenemos que conectar en paralelo donde vayamos a medir el voltaje. En este caso vamos a medir en esta resistencia. Por default, la resistencia va a tener un valor de 1 puesto para las dos. Si queremos cambiarlo, con doble clic sacamos las configuraciones y la podemos cambiar. Por ejemplo, la dejamos de 1K, si así lo necesitamos. Vamos a empezar dejándolos del mismo valor. Ahorita modificamos y vemos lo que nos dé el resultado. Entonces, a la salida de los sensores, si se fijan, tiene una figurita que no coincide con la figura que tiene acá de entrada, tanto del display como del osciloscopio. Entonces, por eso es necesario este conversor. Este conversor nos va a ayudar a que podamos ahora sí mandarlo al display y mandarlo al osciloscopio. Entonces hacemos la conexión, que este no era el elemento, estoy viendo que es el convertidor, está al revés, es el inverso, entonces vamos a buscarlo también. Que en este caso, este es el inverso, que se llama Simulink PS Converter, entonces tenemos que buscar el PS to Simulink Converter. Tiene que ser el inverso. Sería este de aquí, PS Simulink Converter. Entonces utilizamos ese de ahí. Voy a eliminar los otros dos que tengo, porque este no era el que ocupamos. Y ahora sí hacemos las conexiones. Entonces conectamos al sensor y de la salida lo mandamos al display. De igual forma al uno de los dos osciloscopios. Y hacemos lo mismo para el sensor de voltaje. Del sensor de voltaje la salida lo mandamos al osciloscopio y también al display. Entonces, una vez que tenemos ya todo eso configurado, revisamos la fuente en cuanto la tenemos, en 1 volt, por ejemplo, y ya podemos correr nuestra simulación. Entonces, aquí la corriente que nos está dando es precisamente el valor de voltaje, que sería de 1 volt, entre los 2000 ohms, que eso nos da de 5 miliamperios. Y como las dos resistencias son iguales y estamos midiendo el voltaje en una de las dos resistencias, me está dando directamente la mitad. La parte del osciloscopio, si nosotros damos un doble clic, nos va a abrir una simulación de 10 segundos, donde pues estamos viendo que el voltaje pues no cambia, ¿no? Porque estamos trabajando con una fuente de voltaje directa. Entonces, para la parte de voltajes directos o de corrientes directas, podemos utilizar solamente el display. Pero ¿qué pasa si yo quiero cambiar esta fuente, ¿no? Y en vez de ser una fuente de voltaje directa, la cambiamos por una alterna. Entonces vamos a cambiarla por una fuente de voltaje alterna. Y la ponemos aquí. Entonces vamos a configurar, por ejemplo, aquí tiene también 1 volt, lo vamos a cambiar. Vamos a ponerle que sea ahora de 5 volts. Y que la frecuencia de operación no sea de 60 Hz, que sea de unos 2 Hz. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar si nosotros simulamos ahora este circuito aquí? Nuestro display no nos va a dar pues toda la lectura de lo que esperamos ver, que sería a través del tiempo. Nos va a dar una sola lectura, la cual aquí no nos serviría para analizar en un conjunto de tiempo determinado. A diferencia de que si lo vemos en el osciloscopio haciendo doble clic, podemos ahora sí observar
cómo se está comportando ese voltaje, que de hecho es lo mismo que comentábamos ahorita. Como lo tenemos las resistencias igual, pues va a ser de la mitad, ¿no? De amplitud, que la habíamos definido en 5 volts, entonces tenemos 2.5 volts. Y aquí ya nosotros podríamos analizar, si quisiéramos, por ejemplo, ver nada más menos de 2 segundos y ver cómo se está comportando nuestra señal. Que lo mismo va a suceder para la parte de la corriente, que en este caso está en escala de miliamperios. Entonces también podemos observar cómo se está comportando nuestra corriente. Y con esto es todo para un circuito básico en Simulink.